empresario de esta ciudad, que es Álvaro Huertemendía, que nos honra visitándonos en el estudio de la radio. ¿Cómo estás, Álvaro? Buen día. Buen día. Muchas gracias, Patricia, por las palabras. La verdad que me inflaba un poco, ¿no? Pensé que te ibas a enojar porque te dije porfiado. No. Sí, ya lo sabías. Me lo dicen más de uno. Está bien, creo que sin ese tesón, por ahí uno piensa en porfiado como no una virtud, pero ese tesón de insistir. Ayer me contabas algo que, por ejemplo, para concretar una exportación, estuviste 14 meses remando. O sea, eso es hacer las cosas con compromiso y tesón. Y más tiempo también, ¿no? Uno cuando recibe, digamos, el papel que te dicen, che, como empresa ya estás habilitado para exportar, ¿no? Cuando viene esa noticia de parte de SENASA que te dice, bueno, estás habilitado para exportar. Creo que uno piensa que es el punto de inicio y que mañana salimos a exportar. Y bueno, en ese momento también es un proceso que lleva, depende cómo esté el mercado internacional, puede llevar de 1 a 2 años, con suerte, salir con el producto. Y después de ahí en más es un camino que, bueno, imagínate, nosotros tenemos bastante experiencia en todo lo que es el tema de exportación, tenemos un equipo armado para salir a exportar de 0 al 80% de lo que producimos en exportación, que es donde es un mercado donde no hay margen de error en cuanto a la calidad. Habla de por sí solo del gran equipo que tiene la empresa, que eso no es parte de mí, digamos, sino de cada uno, y con el profesionalismo que trabaja en ello y el compromiso. Claro. Así que creo que esos son el mejor capital que tiene la empresa. Álvaro, quería hablar dos aspectos con vos. Estás al frente de Capilla del Señor, una empresa, como decíamos, instalada en Villa María y que realmente representa mucho a Villa María. Y quiero hablar primero de productos y después de esta agrupación que formaron como es Sensaciones Queseras. ¿Por qué de productos? Digo, porque ahí empezaste ese entramado con lo público y lo privado, buscando aporte con el INTI, con el INTA, para hacer quesos funcionales. Contanos cómo te está yendo, por ejemplo, con el queso sin lactosa. Bueno, mira, hace el 2010, por una invitación del INTA, empezamos a participar en el primer desarrollo, que fue un queso que ayudó a reducir el colesterol. Yo creo que el mayor valor de esa vinculación fue el nivel de profesionalismo que nos fueron metiendo, ¿no?, en el equipo. Porque nos empezaron a mostrar una vara que estaba muy por encima de lo que estábamos dentro de nuestras capacidades profesionales como equipo. Y eso fue lo que nos impulsó después a certificar normas de calidad por aquellos años, ¿no? Y la verdad que eso fue lo más grandioso, digamos. A partir de ahí empezamos a vincularnos con INTI, con universidades. Tenemos activamente trabajo que estamos haciendo con 3, 4 universidades más o menos, en Santa Fe, en Ciudad de Córdoba, en Villa María. Tenemos vínculo con 11 universidades a nivel nacional. Después con INTA y con INTI tenemos proyectos, seguimos con proyectos. Con INTI desarrollamos toda la línea de queso sin lactosa, que me preguntaste, que en realidad a nosotros nos sorprendió. No creímos que tenía la demanda que tiene queso sin lactosa. No creímos que había tanta aceptación y necesidad en el mercado, digamos. Mira. Y eso nos ha permitido durante el 2025 desarrollar clientes nuevos. Claro. Y en un mercado que está sobreofertado. Y uno dice, bueno, el alcance es nacional. Y te diría que no. Nosotros, para que tengas una idea, en el 2024 exportamos 1.000 toneladas de queso, de los cuales el 80% de los quesos que exportamos, o un poquito más, era commodity, era la mozzarella tradicional, o la barra, o el dambo, prato, claro, tradicional. Y el otro 20% estaba atado a un servicio, le agregó valor un servicio, que imagino que va a ser la segunda pregunta que me vas a hacer. En el 2024 no exportamos un solo queso sin agregado de valor. O sea, exportamos el 50%, exportamos 500 toneladas, pudimos mantener
esa exportación de 500 toneladas basadas 100% a la mozzarella sin lactosa, prato sin lactosa, y una parte de ese 50% al agregado de valor en el servicio. O sea que en las dos cosas es un agregado de valor, un diferencial que simplemente le podemos hacer a las pymes frente a los commodities, ¿no? Que claro, por ahí son productos que están desarrollados más por escala, porque son mucho más competitivos por la escala, la tecnología y el volumen por el que hablan. Así que la verdad que estamos muy contentos. Álvaro, además de estos productos y que les ha ido muy bien y que también hacen aportes a la salud de la población, me gustaría que me cuentes este camino que empezaste a hacer, no pensando en Capilla del Señor como una empresa que aislada del contexto, sino como parte de un contexto, y se armaron grupos y entre todos, que es ahí donde viene esto del servicio que le prestas a los que compran nuestros quesos, contanos cómo suman a través de grupos como el de Sensaciones Queseras. Bueno, primero te quiero aclarar algo, porque si no van a pensar que Capilla del Señor cumple la función de una iglesia, digamos, ¿no? Y es una industria como cualquier otra, que, digamos, tiene que ganar dinero. Es que ahí está el mérito. Entonces, a ver, si vos lo mirás desde mi perfil social, Capilla del Señor en el 2010 empezó a hablar de responsabilidad social empresaria. Sí, sí. Pero Álvaro, perdóname que te interrumpa, creo que ahí está el mérito, porque, digamos, buscar alianzas, buscar que otros ganen, no significa que uno pierda, al contrario. Por eso es que creo que ahí está el mérito. No, pero en este caminar que te quería contar, ¿no? En este caminar de uno del perfil que tiene social, que siempre busca, digamos, no hacerle el mal al otro, cómo puede contribuir con el otro, que nace desde ahí, cuando digamos, después cuando uno se empieza a profesionalizar en cuanto a la gestión de lo que necesita una empresa, porque he tenido la posibilidad de estar haciendo diplomaturas, hasta he hecho algunas diplomaturas internacionales y de posgrado. La verdad que me fue abriendo la cabeza y fui llevando esta parte social a darle un contexto con impacto económico. Entonces, cuando uno empieza a mirar sistémicamente ese modelo de negocio económico, pero que no se pierda la parte humana o social, empieza a generar y ver que se pueden generar dinero, se pueden generar recursos económicos y beneficios mirando mucho más, trabajando mucho más en conjunto, ¿no? Mucho más colaborativo, con una mirada del ganar-ganar, que podemos estar ganando todo, la sociedad, las mismas personas, colaboradores, porque se requiere de un mayor profesionalismo, y ese profesionalismo está atado a la incorporación de la educación. E incorporar y tener un equipo totalmente profesional dentro de la empresa no le da más que libertades a las personas. Entonces creo que eso ayuda también a empresas colegas, donde nuestro know-how que tenemos en cuanto a la exportación también podamos transmitirlo a empresas colegas. Creo que todo eso ha llevado a que, bueno, lo que venimos haciendo en el grupo de Sensaciones Queseras ya está validado, de que hemos tenido logros compartidos. Esto no arrancó de un día para el otro, son todos procesos muy largos. Por ahí el que no entiende del sector parece que todo sucede más rápido, pero no, son procesos largos. Son procesos largos que en el 2025 tuvieron 2 hitos importantes para el crecimiento. Me gustaría que nos lo cuentes. Bueno, Sensaciones Queseras arranca desde antes de la pandemia, ¿no? Nos agarró la pandemia en el medio. Pero bueno, en esto de salir a compartir cargas, el primer obstáculo que tuvimos, que para los clientes del exterior les encantaba, que les parecía muy loco de poder venir a la Argentina y comprar 3, 4 productos y poder llevarlo en un solo camión, ¿no? Inclusive en uno de mis viajes me acuerdo que me dijeron, ¿pero vos sos vendedor de queso o tenés industria? Porque cuando fui llevaban en mi valija llevaba productos de como el viajante. Como el 5 por la empresa.
Y le digo, no, yo te vengo a mostrar cuál es la oferta que tenemos en la región y vos después te paso los contactos y después haces negocio con cada empresa en forma particular. Yo te vengo a vender todo este portafolio, pero nuestra empresa es Capilla del Señor y tiene estos productos. Bueno, eso también fue una educación. Claro. Y desde ahí empezamos a construir relaciones que después, cuando esas relaciones se dijeron, bueno, viene el primer pedido. Ahí empezamos a encontrar los obstáculos, que por ahí todo es muy lindo, todo se habla mucho de decir, che, vamos a fortalecer las economías regionales, pero te encuentras con ¿cómo te puedo decir?, la burocracia administrativa del Estado, que no, digamos, que yo no lo ato a que sea un problema de las empresas, digamos, políticos, sino porque yo entiendo que los políticos no pueden saber de todo. Creo que ahí es la responsabilidad que tenemos los empresarios de ir llevarle la necesidad que tenemos los políticos y que ellos articulen para que esas cosas salgan. Y desde ese lugar nosotros le llevamos una problemática. Le dijimos, mira, el sistema de aduana no está adecuado para poder apretar un botón y hacer aduana de 5 empresas en un mismo camión. Y a partir de ahí, con Sebastián Alcobenado como director de lechería a nivel nacional, con Sergio Buzo, a Eduardo, en ese momento estaba como ministro de Industria, nos fue acompañando y nos fue ayudando. ¿Para qué? Para tener reuniones con aduana, con SENASA, para tenerlos juntos todos en la mesa y decirle, tenemos este problema. Y eso se fue imaginando, cambiando sistemas en la parte madre de aduana, ¿no? Y a principios de 2025 lograron que ese camión con productos de distintas empresas, aduana sí se los habilitaba para exportar. Bien. Aduana salió el primer camión, después nos encontramos con otros obstáculos, donde no tenemos para hacer conciliar el camión con un depósito fiscal con frío, claro, en la provincia de Córdoba. Entonces tenemos que ir a Santa Fe, a Rosario. A esperar el camión que viniera del país que les quería comprar los quesos. No, el camión venía, por ejemplo, en empresas grandes, o no tan grandes, sino que tengan volumen, que cierran el camión completo, porque Capilla del Señor no es una empresa grande, pero nosotros hacemos aduanas en planta. Pero hacemos aduanas en planta de nuestros productos solamente. Claro. ¿Qué pasaba? Cuando había alguna pyme que tienen menos volumen, no tienen aduana en planta, entonces tienen que ir a un depósito fiscal. Ese depósito fiscal ellos tenían que ir a Rosario. Nosotros, ¿qué hacíamos? Venía el camión a Villa María, cargábamos nuestros quesos, por ejemplo, en una oportunidad con 2 palets menos, se iba a Rosario. En este caso iban con el queso Emperador, el queso azul Emperador, ahí de la familia de Sabás. Sí. Y la familia Vázquez. Vázquez, sí. Y ahí iban a Rosario ellos con un chasis, con 2 palets para bajarlo en el depósito fiscal de Rosario. Después el camión que cargaba completo en Villa María iba con 2 palets menos hasta Rosario. Claro. Cargaba esos 2 palets y volvía de nuevo para Villa María. El costo logístico era una locura. Una locura, y eso lo pagaba el cliente también, ¿no? Y bueno, y después había situaciones donde, por ejemplo, había depósitos fiscales que no sabían cómo hacer las cosas, así que claro, nosotros teníamos que enseñarles cómo hacer las cosas. ¿Y ahora? Contanos la última novedad. Bueno, en esto, por un lado me dio una linda noticia el hecho de que Pedrolga está trabajando para que sea un depósito fiscal con frío. Creo que eso va a ser un muy buen aporte una vez que lo logre. Me parece que eso es lo que por ahí realmente se necesita. Pero también hay que señalar que Capilla del Señor ha sido autorizada por el SENASA como dador de frío. Bueno, en ese paso, que cuando nos empezamos a mostrarle al Estado que teníamos, nos encontramos con este problema, ¿no? Que un camión, había un chasis que hacía 500 kilómetros y un camión completo que hacía otros 600 kilómetros. Y que eso lo ponía en un costo al producto de esos 2 palets, claro, que no le querían comprar más. Entonces ahí nace desde una predisposición de SENASA, la verdad
que hay que sacarse el sombrero la predisposición que tuvieron la gente desde la persona que está acá en la zona, desde el regional de SENASA, desde el responsable de SENASA de la provincia de Córdoba, que realmente se pusieron los pantalones, confiaron en el grupo, confiaron en la empresa y nos dieron la oportunidad de ser dador de frío. Esto la verdad que es un mojón, claro, ¿no? Porque Córdoba, para ir cerrando, sintetizando, ahora eso significa que el camión completo sale de Villa María. Exactamente, o sea, desde Capilla del Señor ahora tiene la posibilidad que la empresa del grupo de Sensaciones Queseras, en vez de ir a Rosario, se concentra 1 o 2 días antes en Villa María y desde ahí cerramos el camión para todas las empresas, en forma individual, ¿no? Pero menos costos, más y se ahorra, sobre todo más allá del ahorro económico del flete, pone esos productos de valor agregado, no tener ese costo logístico, en un lugar que digamos que puede ser que es competitivo. Entonces ahí le da el espacio a estas pymes para que con 1 o 2 palets puedan darle ese producto. Por ejemplo, estamos muy cerca para cerrar con Perú. Eso va a decir, che, Capilla está ahí, pareciera que hay que ir a confesarse. Y la verdad que... Por eso se llama Capilla del Señor. No, ¿y de a dónde está el negocio de Capilla? Te lo cuento, el negocio de Capilla está en la fidelización del cliente del exterior. El cliente del exterior termina completando el camión con un commodity. El commodity caro o barato le da la posibilidad que tenga todo ese mix de producto de valor agregado en Perú que no lo tiene ningún otro competidor en Perú. Entonces cuando le dice a Capilla del Señor que no le quiere comprar el producto, no puede llevar el resto de los productos. Claro. Entonces es como que siempre terminamos completando la carga y de alguna manera fidelizamos nosotros el cliente y fortalecemos también a pymes locales, nos fortalecemos todos. Creo que esto se trata de ganar y buscarle la vuelta sin perder el sentido social, que también Capilla del Señor, para Capilla del Señor sea un negocio. Claro, claro. Álvaro Ugartemendía, es un gustazo que nos hayas visitado en la Radio del Diario. Te agradecemos muchísimo, como siempre, la predisposición para contar. Y todo esto que decís es cierto, porque hace mucho que venimos hablando, cuando vos haces una nota a un empresario que te habló de responsabilidad social. ¿Y qué le decía? No sabíamos qué significaba eso. Ya le estaba llevando internet a escuelas rurales. O sea, un montón de cosas que me consta que lo que dice tiene que ver con esa historia empresarial y que le da el perfil a esta Villa María que ha desarrollado una industria viable como la láctea. Gracias, Álvaro. No, gracias a ustedes.